Ellos pasan 500 iglesias en esas millas, 100 millas de distancia. No hay iglesias donde no adoran, donde están todos muertos, fríos. Pero hay una escasez de la palabra de Dios en la tierra. Están buscando la palabra del Dios Todopoderoso donde se predique. Una escasez de la palabra, sequía. Y escúcheme cuidadosamente. Hace un tiempo atrás, el Señor trató fuertemente con mi corazón acerca de un mensaje a esta nación, primordialmente la nación de América. Yo hice lo mejor que pude para entregar esa palabra que sentí que Él me entregó a mí. Y entonces, mientras yo prediqué este mensaje unos 18 meses atrás, Él quitó esa carga de mi vida. Vi el rostro de Dios honestamente. Yo lloré lágrimas calientes, vamos a decir, incesablemente por muchas semanas para asegurarme que yo estaba escuchando la palabra, la voz del Señor. Él me dijo de que Él había hablado a la nación, por lo menos a través de este evangelista, lo que Él quería decirle, y que yo tenía que dirigirme y dirigir nuestro ministerio al mundo estrictamente de una manera espiritual para traer a los hombres a Jesús. Pero durante este tiempo, cuando nosotros estábamos trabajando para entregar eso que creíamos que Dios nos había entregado a nosotros, entregar esa palabra a la nación, yo tenía que debatir con uno de los liberales más poderosos en el gobierno, en los medios de comunicación, en un medio político de Washington. Y la noche de este debate, en particular el hermano Darren, el edificio estaba lleno a toda capacidad. No había un grupo grande, un auditorio muy grande, tal vez unas 2,000 personas, 2,500 personas. Habían senadores de los Estados Unidos, congresistas ahí, algunos de los miembros del gabinete bajo el presidente Reagan estaban ahí. Y yo estaba sentado al lado de un senador, hablé con él mucho tiempo y él está caminando para la presidencia de los Estados Unidos de América por el punto democrático. Le escribí una carta no mucho tiempo atrás motivándolo a que lea la palabra de Dios, que la lea diariamente, le dije. Y nosotros habíamos hablado por un tiempo y cuando mi oponente se puso de pie para empezar a hablar, él dijo en su dirección a todo el mundo de que yo había dicho a la nación y al mundo, y él estaba muy claro en esto, asegurarme que la audiencia supiese exactamente de eso que él estaba hablando. Y yo había dicho que el Congreso de los Estados Unidos de América era una institución que estaba condenada por Dios Todopoderoso. Y obviamente él dijo esas palabras para avergonzarme porque los senadores y los congresistas que estaban ahí presentes, y como acabo de mencionar, yo estaba al lado de uno de ellos, uno de los más poderosos en los Estados Unidos. Y usted pudo haber escuchado un alfiler caer en aquel edificio. Y yo estaba ahí sentado y lloré. Y dije, Dios, todo lo que yo he dicho, yo creo que tú me has dicho que yo lo diga. ¿Qué tú quieres que yo diga ahora aquí ante estas personas? Y el Espíritu de Dios habló a mi corazón. Y yo miré al senador ya al lado de mí y a los otros que estaban ahí del gobierno
Y cuando finalmente era el tiempo para que yo hablase, supongo que el hombre pensaba que yo iba a ignorar lo que él dijo con un punto de vista vergonzoso o un silencio vergonzoso, pero el Señor me dijo, tú habla lo que él dijo y repítelo una vez más. Porque el Congreso se ha rehusado a quitar la ley terrible del aborto de la Corte Suprema, que Dios ha ordenado que esta institución sea condenada, por lo menos los miembros de esta organización que participaron en tal asesinato masivo. ¿Por qué yo dije eso? Porque usted no se retracta de la palabra de Dios. La Biblia nos da a nosotros las palabras de Amós, posiblemente uno de los profetas más importantes en el Antiguo Testamento. Él ministró, él profetizó durante el reino de Jeroboam, después de la división del reino. Después de que Salomón, su reino, el reino fue dividido, Judá, Benjamín, gobernó sobre Jeroboam, el hijo de Salomón, y el reino del norte ahora es Samaria o Israel, ahora gobernado por Jeroboam, uno de los reyes más reprobados que jamás ha vivido. Así como los reyes de Judá estaban en la justicia por el reino de David, los reyes de Israel se estaban envolviendo por la maldad, por el reinado de Jeroboam. La Biblia dice que él hizo a Israel que llegase al pecado. No hay cosa más terrible que esta. Él hizo que Israel pecase. Amós no era un sacerdote como Jeremías o Ezequiel, como ellos lo eran. Él no era un hombre como Daniel lo era. Él era un pastor y un cosechador de albos y comoro. Era un hombre que no estaba acostumbrado a los palacios, a las riquezas, al poder. Pero Dios puso sus manos sobre este hombre humilde, aquel hombre que cosechaba frutos y pastor para entregar su palabra a este pueblo de Israel. Él vio una visión. Usted va a leer sobre esto brevemente, si no tiene cuidado, en el capítulo 9 de Amós. Dije Amós, pero realmente tengo a Joel en mi mente. Yo vi al Señor estando sobre el altar. Y luego dice lo que el Señor le dijo a él. El altar del que él estaba hablando no era el altar de Dios. En la economía de Dios tratando con su pueblo escogido, él había mandado que solamente un altar se tenía que edificar. Y ese era aquel altar que tenía que estar en Jerusalén y estaba ahí en aquel tiempo. Ellos tenían que levantar ningún otro altar. Imagínese usted, levantaron uno en el Monte Carmelo. Ningún sacrificio se podía ofrecer en ningún otro lugar que en el altar de bronce en el monte de Jerusalén. Pero Jeroboam edificó un altar en Betel.
Betel significando casa de Dios. Betel donde Abraham había visto al Señor. Y él mismo había levantado un altar antes de que se entregasen los mandamientos. Jacob, que había visto al Señor en Betel, yo estuve en Betel realmente, no mucho tiempo atrás. Ahora está fuera de Jerusalén, pero en aquel tiempo estaba a la distancia de la ciudad porque la ciudad era muy pequeña. Ahora está en medio de ellas casi. Y yo pasé por aquel lugar sabiendo que mucha de la revelación que nosotros tenemos hoy en día, para eso que nosotros nos regocijamos y adoramos en nuestro Dios, por lo menos la gran parte de esto vino a Betel. Betel, la casa de Dios. Y ahora este lugar donde Dios había hablado a Abraham, donde Dios había hablado con Jacob, Jeroboam levanta un altar de basura, de sacrificios para ofrecer a dioses y para ofrecer a los demonios, dioses que Israel estaba adorando bajo su gobierno, su reinado. Un altar dedicado a la inmoralidad, dedicado a la basura, dedicado a la basura que no se puede describir. Con cientos de los jóvenes, las vírgenes y mancebos de Israel que entregaron sus cuerpos en las cosas más inmorales, obscenas, en obediencia a Baal. Y Amós dijo, yo vi a Dios, yo vi al Señor estando en ese altar. Y piense usted en lo que yo le estoy diciendo a usted. Déjeme decir esto en esta noche. Es el propósito de Satanás, lo primordial de él es tomar aquello que es santo y sagrado, dedicarlo, rededicarlo y hacerlo malo, sucio, asqueroso. Él se deleita tomándolo a usted que ha conocido a Dios en una manera tan bella y preciosa y que tiene ese toque en su vida y que lo lleve a usted a la basura, a la asquerosidad, hasta el punto de que no quede nada más. Esa es la razón por la cual este tipo de cosas es tan importante evitarlas. Dios ha puesto en mi corazón, trata de que la nación entienda, y cuando estoy hablando de la nación, estoy hablando de gente que ama a Dios, que pongan a un lado todo, traiga a toda su familia. No simplemente diga, yo voy a ir a ese campamento una noche, yo voy una sola noche, sino que venga a cada servicio, que Dios puede hacer una obra en su vida y en su corazón. Si las asambleas de Dios o las iglesias de Dios o las cuadrangulares, cualquiera que sea que han estado aquí todo el día ayer, hubiésemos tenido un gran nuevo movimiento, un gran nuevo compartir, una nueva denominación, una nueva obra, un gran mover el día de hoy. No porque este pedazo de carne, no porque hay algún talento en mí que tal vez se pueda representar aquí arriba, sino por un mover y la operación del Espíritu Santo, donde el Espíritu de Dios empieza a moverse y moverse en corazón y en vidas. Por esa es la razón que le dije a Francis cuando me iba de camino a la casa anoche, le dije, lo que viste anoche era la psicología de Dios, el movimiento del Espíritu Santo, toca vidas y corazones, obra los problemas, sana aquello que está roto, motiva a aquellos que están desmotivados, fortalece a aquellos que están débiles, levanta a aquellos que se han caído, y solamente Dios, el Espíritu Santo, lo puede hacer. Hoy, yo no quiero sonar negativo y de hecho, antes del servicio estaba yo sentado, dije, Señor, ¿cómo puedo predicar algo negativo de una manera positiva?
Todavía no me he dicho cómo hacerlo. Me gusta como uno de los grandes predicadores del pasado lo dijo, había un tiempo cuando teníamos mucha predicación negativa y mucha vida positiva. Hoy en día tenemos mucha predicación positiva y mucha vida negativa. Hay una escasez hoy en día de la palabra de Dios en la tierra. Yo no quiero ser negativo, no me gusta decir eso, pero hay una escasez de la palabra de Dios en esta tierra. Recibimos cartas de toda la nación, las personas escriben y dicen que están conduciendo 100 millas para tratar de encontrar una iglesia donde el Espíritu de Dios se esté moviendo y la palabra de Dios se predique y puedan adorar al Señor Jesucristo. Ellos pasan 500 iglesias en esas millas, 100 millas de distancia. No hay iglesias donde no adoran, donde están todos muertos, fríos, pero hay una escasez de la palabra de Dios en la tierra. Están buscando la palabra del Dios Todopoderoso donde se predique. Una escasez de la palabra, sequía. Y escúcheme cuidadosamente. La mayoría de la predicación en América hoy en día, no toda, pero la mayoría, es una forma de psicología lo que se presenta. No es la predicación de la palabra, es una forma de la psicología. Es psicología o parte escritura y parte psicología. Cuando usted escucha un predicador que dice, yo le voy a dar 5 maneras, 5 pasos para el éxito, probablemente eso es psicología lo que le está predicando a usted. Y 1000 distintos derivados que yo le puedo explicar a usted. Me fui a casa anoche, prendí la televisión en el canal cristiano y uno de los predicadores más conocidos de América Pentecostales predicaba psicología. Es tan sutil que como un predicador me escribió el otro día, me dijo, hermano Swagger, usted está haciendo un problema grande. Esto no es un problema en las iglesias lo que usted está diciendo, es un buen amigo mío. Le escribí, le dije, hermano, cada vez que usted escuche la palabra visualización predicado, eso es psicología. Cuando usted escucha la sanidad interior, eso es psicología. Cuando usted escucha sanidad de las memorias, eso es psicología. Cuando usted escucha poder del pensamiento positivo, eso es psicología. Cuando usted escucha pensamiento de posibilidad, eso es psicología. Cuando usted escucha consejería, eso es psicología. No es la palabra de Dios. Escúcheme. Yo voy a llegar a mi punto próximamente, en un momento. El otro día Francis y yo estábamos en un avión yendo a un lugar y un hombre se acercó y se presentó y era un evangelista bautista. Yo no lo conocía, pero era una persona muy agradable. Y en el curso de la conversación, hasta Dallas que llegamos, él dijo, le hice la pregunta a mi hermano, la Bautista Independiente era la iglesia más grande de América. Eran la iglesia que estaba creciendo más en toda la nación, en lo que tiene que ver con crecimiento, números. Y yo dije, pero en los últimos 5 años algo ha sucedido. Dejaron de crecer, le dije. ¿Qué es lo que está pasando? Porque yo conozco a muchos de esos pastores. Y él me sorprendió con la respuesta. Me dijo, hermano Swagger, le voy a decir qué es lo que está pasando. Y es que había un tiempo que los bautistas independientes como los del sur, todo su mundo estaba envuelto en ganar almas. Ellos tocaban en cada puerta de la ciudad, ellos iban a cada casa, ellos iban a cada persona necesitada, eran fanáticos de ganar almas para Cristo. Y yo tal vez no estoy de acuerdo con toda su doctrina, pero yo le doy gracias a Dios por su celo por el evangelio. Pero él dijo, dejamos de ganar almas. Pensamos que nosotros podemos entrar en un nuevo método y darle consejería a las personas para que lleguen al reino de Dios. Y en las iglesias, en vez de ganar almas, salvación, ahora es un lugar de consejería, un centro de consejería. Y hay un lugar para consejería hasta cierto punto, pero el punto que tengo que presentar, lo que usted vivió aquí ayer, lo que estaban aquí anoche, y gracias a Dios que ese no es el último lugar, sino que hay otros en esta nación así mismo, pero
Eso es lo que lo va a mantener a usted en este día, lo va a guardar en este día, en este tiempo, el mover del Espíritu Santo, la operación del Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Esa es la esperanza que hay de que el Espíritu de Dios se derrame cuando la palabra de Dios se predica en medio del pueblo. Ahora es donde yo y este movimiento, y usted me entiende, estamos teniendo un problema ahora mismo. Tenemos un poquito de dificultad porque todo el mundo cristiano está entrando en la psicología. Todo el mundo. Nuestros misioneros hoy en día se les está enseñando cultura. Aprenda la cultura donde usted está yendo. Y tal vez es importante eso. Pero ese hombre ahí, ese que está ahí, el otro que está ahí, que duró 25, 30, 40 años en Centroamérica, Sudamérica, no saben mucho de cultura, pero estaban llenos del Espíritu Santo. Saben del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Yo quiero decirle a usted que el movimiento Pentecostés, Asambleas de Dios, Iglesias de Dios, Cuadrangular Pentecostales, están en la frontera del precipicio ahora mismo. El borde del precipicio. ¿Qué quiero decir? Estoy diciendo, si los hombres en nuestras iglesias, hijos e hijas, no tienen una experiencia con el Espíritu Santo, todo se va a perder. Tienen que tener el Espíritu Santo, tienen que tener un avivamiento del Espíritu Santo, tienen que tener el poder de Dios, tienen que ver la gloria de Dios, tienen que ver el poder de Dios, tienen que ver la gloria de Dios. Yo me enfermo cuando escucho a directores de jóvenes que están llevando a las asambleas de Dios, iglesias de Dios, jóvenes a un lugar de entretenimiento. Yo no estoy hablando mal de ellos. Una escasez de la palabra de Dios. La única cosa que se necesita es la palabra predicada bajo la unción del Espíritu Santo. Realmente no hay ningún poder en la tierra como un predicador que está fresco desde un lugar de oración, donde su corazón se está quemando con un mensaje que Dios, el Espíritu Santo, le ha dado, y su rostro lleno de lágrimas. Y él sale y sus ojos están un poco lagrimosos. Él no ve a diáconos, él no ve a los ricos, él no ve a la sociedad, él no ve su condición social. Todo lo que él puede ver es así, dice el Señor. Y la gloria de Dios fluye en su alma. Los demonios tiemblan, el diablo se va y el poder de Dios se manifiesta. Y las personas vienen a Jesús. Usted puede predicar esa palabra y usted puede predicar esta palabra, pero si no la predica bajo la unción, no hay nada. La palabra mata. El Espíritu es el que hace la obra. Yo no le estoy diciendo lo que yo le voy a decir para sonar santo o hacerme bien, pero yo vivo de rodillas. Yo vivo en oración. Hora tras hora, a veces todos días completos, por lo menos cada semana, por lo menos 1 o 2 días, todo el día en oración buscando a Dios y quedándome en esa palabra. Hora tras hora, tras hora, tras hora. Dios, muéstrame. Dios, ayúdame. Dios, dirígeme. Dios, úngeme. Dame lo que tengo que predicar. Dios, dime lo que tengo que predicar. Muéstrame qué es lo que voy a decir. Una escasez de la palabra de Dios en la tierra. Una escasez de la palabra de Dios en la tierra. Han tratado de edificar y levantar grupos de jóvenes en esta nación, en la iglesia pentecostal. Y escúcheme bien. Lo que estoy a punto de decirles es como que los Estados Unidos, la fuerza naval, está entrenando a los soldados para hacer muñecas de papel.
Realmente tenemos algunos de la naval aquí, marinos. ¿Y qué tal si su sargento le dice, bueno, ahora vamos a hacer muñequitas ahora? Mañana vamos a trabajar en bordar. Es increíble, es increíble. La juventud de nuestra nación está en el infierno, están enfrentando lo peor que el infierno tiene: drogas, demonios, alcohol, sexo, basura. Y estamos tratando de libertarlos a ellos con señales de humo, tratando de libertarlos con shows de rock, con basura, con tonterías. Dios, ayúdanos. Dios, ayúdanos. La única cosa que va a libertar a ese borracho, sea joven o adulto, la única cosa que lo va a libertar a ese adicto es la palabra del Dios Todopoderoso, bajo la unción del Espíritu Santo. En unos cuantos días nosotros vamos a abrir este lugar a una conferencia de jóvenes, pastores de jóvenes, no importa de qué iglesia sean. Nosotros vamos a pedir prestado para alimentarlos en la cafetería porque queremos que vengan. Porque los jóvenes que van a venir a los grupos de jóvenes hoy en día, el problema mayor no es qué van a comer. Realmente ellos están envueltos, están consumiendo píldoras, están poseídos por demonios. Yo sé de lo que yo le estoy hablando a usted. Cada miércoles en la noche vienen 1000 jóvenes allá en este edificio allá atrás. Más de la mitad de ellos 2 años atrás, 1 año atrás, estaban en las drogas y el alcohol y el infierno y la basura y todo el infierno que usted se puede imaginar. ¿Qué hacemos nosotros? Lo mismo que hacemos acá. Cantamos la gloria y luego predicamos la gloria. Y usted dice, eso no va a funcionar. Yo sé que no va a funcionar si está muerto. Yo sé que no va a funcionar si está seco. Yo sé que no va a funcionar si vino de un libro lleno de polvo. Pero si el hombre llega de la oración lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a obrar. Si él tiene un toque del cielo en su alma, es lo único que va a suplir la necesidad de hoy. Esa es otra batalla que estamos peleando. Toda la iglesia, el mundo de la iglesia, queremos jóvenes para los shows de rock. Vamos a ser como George Michael, tontos. Cada vez que digo eso, tengo a 4 o 5 que se molestan conmigo. A mí no me importa si todo el mundo se enoja conmigo. Si las asambleas de Dios me votan y nadie me recibe, yo estoy en lo correcto. Yo sé que estoy en lo correcto porque la única cosa que va a libertar al cautivo es la palabra del Dios Todopoderoso, predicarla bajo la unción del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y bendito Dios, estamos avanzando. Realmente recibimos cartas de pastores de jóvenes. Hermano Suagro, usted no sabe cómo hablan de usted aquí. Por favor, perdóneme. Tiene que tener cuidado de lo que dice o va a tener que pedir perdón. Oh, estoy de rodillas clamando y orando. Nuestro grupo de jóvenes está explotando. Gloria a Dios. Cuando empezamos a edificar el seminario, Dios habló a mi corazón y me dijo, quiero que edifiques un seminario. Yo dije, oh, ay, no. Yo he predicado mucho en contra de esas cosas, Señor.
Yo dije, yo no las edifico, yo las predico. Yo predico en contra de eso porque sacan zombies de ahí dentro. Anteriormente no era así, pero hoy en día muchas son así. No todas, pero algunas sí. Y me dijo, edifica un seminario. Quiero que lo hagas distinto. Y dije, ¿y qué hago? Y yo no sé hacer las cosas. Yo no sé nada acerca de edificar un seminario o una universidad. Y él me dijo, haz la iglesia parte del seminario. Fue lo primero que me dijo. Haz la iglesia parte de la escuela, del seminario. La fuerza de ese estudiante es el santuario. El predicador que yo llamo, tan importante como el salón de clase es, no se hace, no se forma en el salón, sino en los altares. Ahí es donde se forman, en el altar. Conecta a la iglesia el seminario. Si ves a predicadores, profesores que no están clamando, orando en los altares, bótalos. Eso fue lo que él me dijo. Y usted dice, es demasiado claro, Jimmy Swaggart. Yo solamente estoy repitiendo lo que él me dijo. Él me dijo, si el maestro no está lleno del Espíritu Santo, clamando por las almas, clamando por los redimidos, bótalo. Despídelo. Y por la gracia de Dios ha dado buenos maestros acá. Vamos a presentar fanáticos de aquí. De aquí van a salir con fuego en los ojos. Van a salir de aquí llenos del Espíritu Santo. Van a salir de aquí buscando por el diablo para echarlo fuera en el nombre del Señor Jesucristo. Llenos del Espíritu Santo, bajo la unción del Dios Todopoderoso, predicando la palabra de Dios. Y se molestaron algunas personas cuando empezáramos el seminario acá. Bueno, yo estoy haciendo algo, bueno, estamos haciendo algo distinto el próximo año. Yo nunca voy a hacerlo, porque yo he predicado en contra de eso también. Vamos a empezar un seminario. O yo dije, no, Dios, no, eso no. Yo me escondí por días. Yo dije, Dios, eso da vergüenza. Me estás dañando la reputación. Me estás dañando la reputación. He estado predicando en contra de los seminarios por años. Me dijo, quiero que empieces uno. Y yo dije, bueno, si nadie me puede ayudar con esto. Y me dijo, te voy a dar a alguien. Y él lo hizo. Él me dio un predicador de la Asamblea de Dios y me dio, bueno, él está en la fuerza militar, estaba en la fuerza militar, en el ejército, y me dio uno de la Iglesia de Dios. Asambleas de Dios, el ejército y la Iglesia de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y saben, los graduados de los seminarios realmente son un poco orgullosos. ¿Entiende lo que le quiero decir? Porque van 8 años a la escuela para aprender cómo no adorar al Señor. Pero vamos a reverser eso por la gracia y la gloria de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Presentar predicadores como el apóstol Pablo que pueden leer el hebreo y darle al diablo por la frente y levantar a los muertos en el nombre de Jesús. Y eso realmente, eso va a molestar al diablo de verdad. Estamos ahora en problemas otra vez. Hoy tenemos muchos que tienen revelaciones. Este es el tiempo de la revelación y yo creo en la revelación, yo he estado aquí diciéndole a ustedes, Dios me dijo, Dios dijo, Dios dijo, Dios me dijo. Dios dice, eso es revelación, pero toda revelación que no
se alinea totalmente con este libro, usted tiene que votarlo. A mí no me importa quién dice, si Jimmy Swaggart le dije mañana, Billy Graham, Oral Roberts o Jerry Falwell dice, o las Asambleas de Dios, las Iglesias de Dios, la Bautista, cualquiera que sea, y no se alinea con este libro, entonces usted tiene que correr de eso. Y se lo voy a probar a través de la palabra ahora. Si tiene su Biblia, vaya a Efesios. Efesios 6, se está buscando, está en el Nuevo Testamento eso. Efesios capítulo 6, en el verso 13. Por tanto, ¿lo tienen? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que puedan resistir el día malo y estar firmes, habiendo acabado todo, estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos de la verdad. Y sobre todo tomad el yelmo de la salud y la espada del Espíritu. Escúcheme bien, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Es la única que Él califica. Él no calificó el apresto del Evangelio de paz, el escudo de la fe. Ninguno de estos los calificó, excepto el último. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿De qué le estaba hablando aquí? Pablo. Él estaba diciendo que toda experiencia que usted tenga, y usted dice que es de Dios, dada por el Espíritu Santo, Él está diciendo acá, tiene que ser por la palabra de Dios. ¿Entiende? Todo lo que usted tiene, que usted dice, yo lo recibo en el Espíritu, maravilloso. Pero tiene que ser por la palabra de Dios, porque las experiencias del Espíritu y la revelación del Espíritu van a ser por la palabra de Dios. Y si no es por la palabra de Dios, entonces no es de Dios. Rechácelo. ¿Está claro eso? Muy bien. ¿Qué es la palabra de Dios? Es salvación, sanidad, Espíritu Santo, segunda venida, además de todas las victorias y vencedores que viene con esto de lo que yo acabo de mencionar. Y voy a decir algunas cosas que son un poco fuertes. Yo odio hacerlo en la última noche. Si el predicador no está predicando salvación por la sangre de Jesús, no está predicando sanidad divina de acuerdo a la palabra de Dios, no quiero decir tonterías, inventos, no está predicando el bautismo con el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, no está predicando la palabra de Dios. Y déjeme decir, bueno, ahora eso tengo un problema. Bueno, si usted tiene un problema, usted mencionó lenguas. Y nuestra iglesia no cree eso. A mí no me importa lo que su iglesia crea. Yo no tengo ninguna preocupación acerca de lo que su iglesia, su seminario enseñe o crea. Yo sé lo que el libro dice. Hechos 2:4 dice, y fueron todos llenos con el Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas mientras el Espíritu de Dios le dio la dirección. ¡Oh! Pedro dice estas palabras, el Espíritu Santo vino sobre ellos y ellos hablaron con lenguas y profetizaron. El Espíritu Santo. Ahora vamos a entrometernos un poco. Algunos de estos que están aquí arriba no lo pueden hacer, pero yo soy un intrometido profesional. Yo tengo una licencia en mi bolsillo, una licencia para entrometerme.
No está en mi bolsillo, está aquí. Yo soy evangelista. Pablo le dijo a Timoteo, haz la obra del evangelista. Reprueba, reprende, exhorta. El diablo en el pasado, varios meses, ha tratado de hacer todo lo que él puede hacer para denigrar el mensaje pentecostés. Pero los más que se levantan inventando, usted se da cuenta que lo verdadero es genuino. Yo no le estoy predicando doctrina en el sentido de decirle que usted tiene que ser miembro de mi iglesia, no importa a qué iglesia usted vaya. Yo no estoy tratando de levantar una iglesia y sacar otra iglesia. Eso no es lo que yo estoy haciendo. Si piensa que eso hago, está equivocado. Yo quiero que usted tenga a Dios en su corazón. Yo quiero que usted esté en fuego por Jesucristo. Yo quiero que Jesucristo sea real en su vida. Y en la mayoría de las iglesias en esta tierra ni siquiera le interesa o cree en el bautismo con el Espíritu Santo. Ni siquiera cree en el poder de Dios. Estaba hablando el día de hoy en un almuerzo con un asociado, un amigo acá. Y él me estaba diciendo que de uno de los predicadores más famosos de América, no voy a decir su nombre, pero él dijo, ese predicador le dijo a un amigo de él que si yo digo su nombre, cada uno de ustedes lo conocería. Le dijo un amigo de él, almorzando con él, le dijo, yo prefiero que vayas y te emborraches antes de que te envuelvas con eso de hablar en lenguas. Eso es del diablo. Yo quiero decirle a usted lo siguiente, hay muchos predicadores que han blasfemado al Espíritu Santo. ¿Cómo lo sabe, si mi swagger? Escúchelos predicar. Ellos suenan bonitos, pero no hay unción del Espíritu ahí. Una iglesia sin el Espíritu Santo, un predicador sin el Espíritu Santo, es una pérdida de tiempo. Y usted no va a recibir nada a menos de que el Espíritu Santo llene su corazón y toque su vida. Pero hay una escasez, una sequía en la tierra de la verdadera palabra de Dios. ¿Y qué efecto tiene la palabra de Dios cuando verdaderamente se predica? Yo recuerdo, eso fue en el 1964, 5, 6. Le voy a decir qué efecto tiene la palabra bajo la unción del Espíritu Santo ahora. Estaba predicando una campaña en la iglesia de un hermano, lo mencioné en la noche. Estaba yo teniendo unos cuantos problemas y Dios usó a aquel hombre y dos de esos servicios transformaron mi vida. El primer mensaje que hizo una obra en mi vida, él predicó de la justificación por la fe. Y el Espíritu Santo, ¿sabe? Porque bajo la unción del Espíritu Santo la palabra sale. Es algo extraño. Usted está hablando de sanidad y de sana a usted. Usted necesita fortaleza y usted es ministrando fortaleza. La misma palabra que usted necesita esa fuerza y le da fuerza a usted. Bajo la unción cuando va saliendo. Eso es la manera como el Espíritu Santo obra. Y el Señor sabía, conocía mi necesidad. Y yo no le voy a decir lo que era, y no es importante, pero de todas maneras, el Espíritu Santo tocó mi vida. Y cuando me di cuenta de dónde estaba yo debajo del piano. Él estaba predicando el servicio de la mañana que yo estaba tratando de predicar en la noche. Yo no sabía predicar bien. Él predicaba en la mañana y era Ian Trotter. Y cuando terminó de predicar, eran el mediodía y todo el mundo se había ido. Yo miré y eran más de la 1 de la tarde. Y yo estaba debajo del piano, todo el mundo se había ido ya, excepto Francis y los predicadores. Y unos cuantos santos más.
Y yo lloré, 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 porque yo vi una verdad que revolucionó mi vida por la palabra de Dios. Y ese es el efecto que tiene. Totalmente revolucionó. Ya no era más lo que yo pensaba anteriormente. Ahora yo no caminaba con la cabeza abajo y con temor y sintiendo que yo nunca podía acercarme a Él. Pero por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, por la sangre que Él derramó por mí, el Espíritu Santo finalmente lo reveló a mi vida. Yo puedo venir claramente al trono de la gracia en tiempo de necesidad, recibirlo a Él. Totalmente me revolucionó. Aleluya. Y yo fui invitado a predicar un servicio en México. Fue uno de los servicios del Concilio General de las Asambleas de Dios para México. Y nosotros fuimos. Yo creo que Jim fuiste también tú esa noche. Y yo vi a Dios por horas, busqué a Dios por horas realmente para ese servicio, acerca de lo que tenía que predicar, lo que iba a decir. Es difícil predicar a través de un intérprete. Usted se pregunta si usted está diciendo lo que ellos dijeron. Charles Renaway lo verificó ayer en la mañana, que a veces no lo dicen. Yo he predicado algunos sermones y yo hubiese querido que otra persona hubiese dicho otra cosa. Y cuando llegamos acá al edificio, tenían que tener ahí adentro, pero el edificio era nuevo, pero no estaba terminado todavía. Y no estaba terminado todavía ese edificio. Estaba, bueno, a mitad, no le puedo decir, un edificio 2/3 de terminado. Tenían luces para alumbrar un poco. No tenían acondicionadores de aire. Eran aproximadamente 150 grados de caliente ahí en ese lugar. Y la pequeña plataforma era bien pequeña y también habían 100 predicadores ahí almacenados. Jan Bueno estaba interpretando, y es un hombre de Dios, un misionero, 25 años allá en El Salvador, 30 años me parece que fue. Y empezamos a tratar de predicar y no era este predicador. Yo había pedido a Dios esa noche, yo le dije, Señor, deja que este sea una noche que tu espíritu se mueva para tocar a esos pastores en México, para tocar a esos predicadores y darles un mover de Dios y un mover del Espíritu Santo que transforme sus vidas y transforme sus ministerios. Y yo había clamado, llorado, clamado, rogado ante Dios ese día. Y Dios empezó a moverse en aquel mensaje, aquel día. Y era como anoche, yo nunca pude terminar el mensaje. La gloria de Dios tocó aquel lugar. Y yo quiero decirle algo a ustedes, México, Dios no envía su gloria a menos de que realmente le ama a usted. Abrazó aquel lugar, miles de pastores mexicanos estaban presentes. Miles estaban llorando, clamando, adorando, y yo los vi cuando se levantaban de sus asientos y empezaban a pasar a los pasillos al frente, llorando. Y escúcheme, cuando usted ve que los predicadores hacen eso, ese es el secreto. Yo vi cuando ellos empezaron a pasar al frente, yo no les dije a ellos pasen, yo no les dije nada, el Espíritu Santo simplemente se movió sobre ellos y por los cientos empezaron a pasar al frente. Llorando, clamando, llorando, orando ante Dios. No sé, nosotros salimos de aquel lugar como a las 12 de la noche y todavía estaban ahí ellos. Llorando, clamando, orando, buscando a Dios. Lo que le estoy tratando de decir es que no importa en qué cultura sea, no importa quiénes son esas personas, las necesidades son las mismas y el Espíritu de Dios puede suplir esa necesidad. No importa quiénes sean, bajo la unción del Espíritu Santo. El domingo en la noche, una semana atrás, tal vez fue la semana anterior,
un hermano pastor mexicano que pastorea aquí en los Estados Unidos. Subió la plataforma aquí en esta plataforma. Y él dijo, hermano Swagger, Dios está bendiciendo mi obra. Estamos levantando un edificio nuevo y tenemos más de 1,000 personas que llegan y está creciendo. Solamente estamos ahí unos cuantos años, está explotando realmente la iglesia. Y él dijo, la noche que yo estaba ahí, en ese servicio bajo la condición peor tal vez. Él no dijo eso, pero básicamente eso fue lo que él dijo, insinuó, ¿no? La condición peor. No era bonito, no era culpa de ellos. Tenían que haber terminado el edificio, pero no lo pudieron terminar a tiempo, así que no podían evitar el lugar como estaba. Pero Dios no está limitado por nuestras limitaciones. Y él dijo, esa noche transformó mi vida. Yo salí de aquel lugar con una visión, con un toque de gloria en mi alma. Y yo nunca voy a volver a ser la misma persona. Y ese es el efecto que la palabra de Dios tiene. Si nosotros la dejamos, la perdemos. Y hay una escasez el día de hoy en la tierra y se está poniendo peor cada vez. La verdadera predicación de la palabra de Dios está casi extinta. Esa palabra que tiene ese poderoso efecto que transforma la vida de los hombres. Incline su rostro, por favor. Precioso Dios, sus ojos están cerrados y sus rostros inclinados. Padre Celestial, muévete en este lugar de acuerdo a lo que tú quieras hacer. Para hacer eso que tú quieres que se haga, oh Padre vivo, lo pedimos. Dios vivo lo pedimos, Dios vivo lo pedimos. Que tú hagas tu voluntad, que te muevas en el corazón de este pueblo. Que satisfazcas aquella hambre de esa alma, que tú suplas esa necesidad en ese corazón. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Oh santo, santo, santo nombre. Aleluya, el Cristo. Alabado Dios. Alabado Dios. Alabado Dios. ¿Cuántos en esta audiencia, en esta noche, sus ojos están cerrados, sus rostros inclinados? Hermano Swagger, yo tengo un problema en mi vida. Yo no quiero saber cuál sea su problema. Yo no quiero que usted me los confiese a mí. Eso no es necesario. Pero hay un problema ahí. Hay un problema que tiene que ser manejado. Usted no sabe qué hacer con eso. Tal vez es problema físico, tal vez un problema espiritual, tal vez doméstico, tal vez económico, tal vez muchas diferentes cosas. Y usted ama a Dios, pero usted no sabe qué hacer con esa situación. Levante su mano. Las veo. Dios les bendiga mucho. Alabado Dios. Muy bien, el Espíritu de Dios yo creo que me está diciendo que hable a aquellos de ustedes que tal vez están aquí, hermano Swagger. Yo no estoy viviendo para Dios como yo debo de hacerlo. Yo no estoy viviendo para el Señor como yo debo de hacerlo. Y yo no quiero vivir entre dos aguas. Yo quiero volver a donde yo tengo que estar con Dios. Yo quiero levantarme. Levante su mano. Veo una mano, veo una mano, veo una mano, veo una mano. Las veo esas manos. Yo quiero que todos, por favor, aquí en este lugar, todos pónganse de pie, por favor. Yo quiero que cada uno de ustedes que levantó su mano por cualquier necesidad que usted tenga, yo quiero que usted venga y encuentre un lugar alrededor de estos altares aquí en el frente. Yo quiero que ustedes vengan. Y yo quiero que vengan creyéndole a Dios. Y yo quiero que 4 o 5 personas llenas del Espíritu Santo, por cada persona que venga y se ponga detrás de esa persona, que venga creyéndole a Dios por victoria de esa persona. Pasen, por favor.